Los judíos transformaron la revelación de la ley en una religiosidad mediante la cual ellos querían controlar a Dios, ganarse el favor divino y obtener la gracia de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Bueno, eso es lo máximo que se ha conocido acerca de Dios, la gran revelación divina en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero aún esa maravilla de lo que es la palabra de Dios en la antigüedad no se compara con la riqueza del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte que vamos a tratar de cubrir hoy. A ver si nos da el tiempo y a ver si me apuro un poquito. Entonces, si ustedes tienen a la mano su Biblia, vamos a estar usando el capítulo número 1 para estudiar nosotros. Déjenme. Me acaban de operar de las cataratas y ya puedo ver muy bien a lo lejos, pero ya para leer sí ya necesito mis lentes. Así que voy a leer los primeros, dice allí, 5 versículos. Estamos en la primera sección, o sea, la parte que dice el apostolado de Pablo. Y lo hace en 2 partes, los versículos 1 al 5 y luego los versículos 11 al 24. Y vamos a ver los versículos 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos, digamos, la introducción a la carta. Y claro, como todas las cartas, tiene nosotros le llamamos el remitente, ¿verdad? ¿Quién remite, quién manda esta carta? Y dice, Pablo y los hermanos que están conmigo. Vemos esa inclusividad. Por supuesto, el autor es Pablo, pero nunca deja él de darle reconocimiento a los colaboradores que andaban con él en el ministerio apostólico. Entonces, siempre les da un lugar a sus hermanos, compañeros del ministerio. Y por eso dice Pablo, y los hermanos que están conmigo. Y luego del remitente, pues tiene el destinatario. ¿A quién va dirigida? A las iglesias de Galacia. Son los que reciben esta carta. Y luego viene el saludo. Siempre saludamos, comenzamos con un saludo en todas las cartas. Y aquí viene el saludo cristiano, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene en los versículos 3 y 4 un resumen del Evangelio, que consiste en qué cosa. Versículo, el 4 y el 5, perdón, dije 3 y 4, son 4 y 5. ¿En qué consiste el Evangelio? Versículo 4. En que Cristo, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nuestros pecados,
para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y termina con una doxología, versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí tenemos la forma hermosa de introducir esta carta. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Primero, el apóstol Pablo siempre se identifica como apóstol, en todas las cartas. A veces dice que él es siervo o esclavo de Dios, pero en todas las cartas agrega que él es también apóstol. Aquí no se menciona que él sea siervo de Dios, sino entra directo a explicar que él es apóstol. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran los que tenían el conocimiento del Evangelio revelado a ellos directamente por Jesucristo y tenían la autoridad entonces para enseñar la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, yo soy uno de esos. Tengo el conocimiento, tengo el llamamiento y tengo la autoridad directa de Cristo Jesús. ¿Por qué creen que Pablo tenía que afirmar con tanta fuerza su apostolado? Porque indudablemente había algo en el trasfondo. En las cartas, a veces explicamos esto, ¿verdad? En las cartas nosotros tenemos como una conversación por teléfono. Ustedes oyen a una persona hablando por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No. ¿Y luego qué hiciste? Ay, hombre, qué pena me da. Pues que Dios te bendiga, ¿eh? Adiós. ¡Pum! ¿De qué estaba hablando? ¿Qué fue lo que le causó esa sorpresa? Que dijo, no, ¿qué pasó? Nadie lo sabe. Las cartas son iguales. Nos dicen una parte de la conversación, pero no nos dicen la otra. No sabemos qué estaba sucediendo. Pero por lo que dice, se deja traslucir lo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Cuando Pablo se ve en la obligación de decir que él es apóstol, no de hombres, ni por hombres, está diciendo algo importante. ¿Qué cosa? Que había un problema en las iglesias de Galacia, que no lo querían reconocer como apóstol. Y algunos, bueno, sí se dice apóstol, pero porque otros le dieron la chamba, ¿verdad? Algunos le dieron el trabajo, el encargo que fuera apóstol. No es porque él sea muy grande y muy importante, es porque otros le dieron el reconocimiento, le enseñaron el evangelio y luego le dijeron que fuera a predicar. ¿Conocen alguna persona en esas situaciones? Hay muchos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el gran compañero de Pablo en sus primeros años, cuando estaba evangelizando en las iglesias de Galacia. ¿Quién se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bernabé. Bernabé era un apóstol igual que Pablo, pero no apóstol en el sentido que lo está diciendo aquí Pablo. Hay dos formas en que en el Nuevo Testamento se habla de apóstoles. Uno, la forma más específica, concreta, y es la que está aquí afirmando Pablo, es que los apóstoles son un número exclusivo. No cualquier persona puede ser apóstol. Solamente, ¿quiénes?
Bueno, si ustedes van al libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Judas se suicidó y los apóstoles, Pedro, quisieron sustituir a Judas, pusieron las condiciones para escoger un apóstol. ¿Cuáles son? Dice, un apóstol debió haber andado con Jesucristo desde su bautismo hasta su resurrección. Es decir, haber conocido toda la historia de Jesús. Pablo nunca perteneció a esa experiencia. Pablo nunca anduvo con Jesucristo, no fue seguidor de Jesús. No fue testigo de su ministerio, de su bautismo, de sus enseñanzas, ni siquiera directamente o en primer momento de la resurrección. Entonces mucha gente decía, no es un legítimo apóstol. Es cierto que anda metido por todos lados haciendo iglesias, levantando iglesias, pero porque se lo encargaron. Otros le dieron esa tarea. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 13? Dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y ahí da la lista. Y entre ellos están Bernabé y Saulo. Y dice que mientras ellos estaban en la adoración, todos estos líderes, el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y luego dice lo que hicieron los hermanos con Pablo y con Bernabé. ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos con ayuno y oración y los enviaron. Entonces, eso quiere decir que Pablo recibió el apostolado de manos de otros cristianos. En este caso, los ancianos, mejor dicho, los líderes de la iglesia de Antioquía, los profetas y maestros que estaban allí. La otra posibilidad es que se rumoraba entre los cristianos de Galacia, por lo que habían venido a contar los judaizantes, que Pablo en realidad lo habían instruido otros apóstoles. Por ejemplo, Pedro, el más notable de esos días, y que ellos le habían instruido y le habían enviado también como apóstol. Y efectivamente hay una historia en el libro de los Hechos en que Pablo fue a Jerusalén, y él lo va a mencionar más adelante, como vamos a ver, y los apóstoles lo examinaron, por así decirlo, porque él les platicó lo que estaba haciendo entre los gentiles y cómo había Dios bendecido su ministerio y qué es lo que él predicaba. Y dice, y los apóstoles, los que eran apóstoles antes de mí, nos dieron la diestra de compañía a Bernabé y a mí. Entonces, de allí los judaizantes cristianos se basaban para decir, Pablo no fue originalmente apóstol hasta que los apóstoles mismos lo enviaron. Pablo rechaza esa idea. Dice, no, yo no soy apóstol de hombres. Había apóstoles de hombres. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 Corintios 8:23. Segunda
a los Corintios 8:23. Y si alguien lo quiere leer cuando lo encuentre. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muy bien. En cuanto a los hermanos, son, ¿qué cosa? Mensajeros. Mensajeros de las iglesias. Ahora, esa palabra mensajeros en el idioma griego es la palabra apóstoles. Fíjense, son apóstoles de las iglesias. Entonces sí había otro tipo de apóstoles, apóstoles de las iglesias. Quiere decir, los mensajeros que cada congregación enviaba, ya fuese como representantes a alguna tarea o a la evangelización del mundo, pero eran enviados por las iglesias. Entonces, había este tipo de apóstoles, pero no son apóstoles en el sentido estricto. Así que hay dos formas de hablar de apóstoles. Hay personas que fueron apostólicas o apóstoles como Bernabé, pero Bernabé nunca se considera como uno de los 12 apóstoles. El término 12 apóstoles es muy importante, es un número estrictamente exacto y no puede haber más. Son los 12 apóstoles que Jesucristo nombró directamente, porque son simbólicos. ¿De qué? De las 12 tribus de Israel. Y eso simboliza el nuevo pueblo de Dios. Son, como quien dice, el origen, los patriarcas de donde nace toda la iglesia. Así como los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, son el origen biológico de todos los judíos, así los cristianos somos originados por los apóstoles. Ellos nos engendraron espiritualmente, ¿verdad? Y en ese sentido, solamente son 12 apóstoles. En la primera carta a los Corintios, cuando Pablo habla de la resurrección, habla de las apariciones de Cristo. Y después de haber dicho que se le apareció a los 12, se le apareció a Pedro, se le apareció a Santiago, luego se apareció a 500 hermanos juntos, y al último de todos, ¿qué dice Pablo? Me apareció a mí. Al último. Yo soy el último a quien Jesús se le apareció, el Cristo resucitado. Ya no hay más apóstoles. En ese sentido estricto es que Pablo está defendiendo su apostolado. A él no lo enviaron ni Pedro, ni Bernabé, ni los de Antioquía, ni Santiago, ni ningún otro apóstol, sino él directamente. ¿De quién fue llamado? ¿Qué dice aquí? Directamente de Jesucristo. Y por una revelación, como vamos a ver, por revelación. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Cuándo llamó Cristo a Pablo? Muy famoso, ¿no? Cuando iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco. Esa profunda y maravillosa experiencia cambió para siempre la vida de Pablo, y en esa experiencia profundamente sentida en su cuerpo mismo, no nada más en su espíritu, en su alma, sino en su cuerpo mismo, que hasta quedó ciego, eso fue lo que le abrió los ojos al conocimiento de Cristo Jesús. Y allí en eso recibió como en un chispazo todo lo que Dios quería de él. El Espíritu Santo posteriormente lo fue instruyendo y guiando, pero ahí reconoció
a Cristo y ahí no solamente se convirtió, allí recibió su llamamiento al apostolado. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo se confirma? Por lo que dice el libro de los Hechos, después de que llegó a la ciudad de Damasco y entró ciego, el Espíritu Santo fue y le habló a otro cristiano de ese lugar. ¿Cómo se llamaba? Ananías. Y le dijo, ve, vas a ir con este hombre que está en la calle llamada a la derecha y en tal lugar, vas a ir y lo vas a conocer y le vas a dar instrucciones y yo le mostraré, ¿verdad?, lo que tiene que sufrir por mí y cómo yo lo envío a predicar el evangelio a los gentiles. Lo envío. Entonces Ananías fue, le puso las manos, le impuso las manos, la ordenación, digamos, ¿verdad? Y recibió el Espíritu Santo y abrió los ojos, se bautizó y Pablo fue completamente transformado en un apóstol por el poder fulminante del Cristo resucitado. Ahí recibió conocimiento del Evangelio, conocimiento del Cristo viviente y se dio cuenta de que todo su historial de nada servía. Ahí volvió a nacer Pablo, como es la experiencia de cada creyente. En el nuevo nacimiento nosotros dejamos todo lo que habíamos sido y empezamos a ser nuevas criaturas. Entonces, ahí Pablo también se transforma de perseguidor en apóstol del Evangelio. Muy bien, entonces, Pablo defiende aquí la legitimidad y lo directo de su llamamiento de parte de Jesucristo. Y en segundo lugar, que no lo recibió a través de la enseñanza de otros cristianos. Pablo defiende que la verdad que él predica la recibió por revelación de Cristo. Nosotros, para conocer, y yo veo que ustedes son muy conocedores, muy conocedoras de la palabra de Dios, hemos conocido todo esto a través del testimonio de alguien. No sé cómo conocieron ustedes el Evangelio, tal vez por una persona que los encontró en la calle y les habló, un compañero de trabajo. En mi caso, pues mis padres me guiaron a los pies de Cristo desde que yo era niño, me enseñaron en la iglesia, mis maestras de la escuela dominical, mis pastores, y así les ha pasado a todos ustedes. Lo recibimos a través de la enseñanza del pueblo de Dios. Pero Pablo no. Pablo lo recibió directo en ese punto de su conversión en el camino a Damasco. Claro, Pablo era muy abusado, muy inteligente. Cuando él era perseguidor de los cristianos, no los perseguía a ciegas, no nada más por un celo fanático, que sí lo tenía, pero además él investigaba bien por qué eran cristianos, qué creían, qué pensaban, qué decían. De modo que en calidad de espionaje, él estudió el Evangelio sin darse cuenta, para poder perseguir y atacar a los cristianos, descubrir lo que enseñaban, saber los puntos débiles de lo que decían los cristianos, sus prácticas, dónde se escondían, dónde celebraban sus cultos. Todo eso lo investigó. Era casi como los de la CIA, ¿verdad? Como los del FBI o como los del Mossad, los judíos, que tienen un sistema de espionaje mejor del mundo, ¿verdad? Así era Pablo.
pero al estar investigando a los cristianos, tuvo que aprender el Evangelio. Nada más que no lo entendía, no sabía por qué. Para él todavía no era el Evangelio, era la blasfemia cristiana, el error, la herejía que él perseguía con mucho celo. Pero cuando Cristo lo avasalló, lo dominó en el camino a Damasco, Pablito quedó derrotado como judío y pronto descubrió que su mundo era un mundo falso y el mundo que Jesucristo le abrió por delante era la verdad. Y se dedicó a predicarlo. En el camino a Damasco no solamente viene la conversión, sino el llamamiento apostólico. Jesucristo le dijo, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, te enseñaré lo que tienes que hacer. Y de ahí en adelante, Jesucristo guió al apóstol Pablo. Es lo que está diciendo en estas pocas palabras. Y lo tiene que decir porque en las iglesias de Galacia ya habían venido los judaizantes a correr la voz. No le hagan caso, ese no es un verdadero apóstol. Él anda diciendo cosas que le enseñaron otros. Y él dice, no, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombres. Mi evangelio es directo de Jesucristo. Muy bien. Ya decíamos que las iglesias de Galacia las identificamos como aquellas iglesias que Pablo y Bernabé levantaron en el primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 y 14. Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia y toda esa región con los pueblitos y zonas aledañas a esas ciudades, allí se desarrolló en primer lugar el trabajo misionero de Pablo y son las iglesias de Galacia del Sur. Acuérdense que hablamos de Galacia del Sur y Galacia del Norte. La Galacia del Sur era una provincia romana. Los romanos eran como Trump, ¿verdad? Que se quiere coger Canadá y ese es el estado 51. Se quiere coger Groenlandia, se quiere coger Venezuela, se quiere coger Cuba, quiere todo el mundo y anexarlo a los Estados Unidos. Así eran los romanos. Cogían cualquier parte y decían, esto le vamos a llamar así y ya está. Entonces esa zona se llamaba Galacia porque era una provincia romana, bien delimitada por los romanos. Pero la palabra Galacia originalmente se aplicaba en otra forma. Galacia era la región donde vivían los Gálatas. La palabra Gálatas, ¿a qué se parece? Cuando México juega en el fútbol mundial con los galos, ¿contra quién? Francés. Contra Francia, ¿verdad? Francia son los galos. Galos, de ahí viene la misma palabra. Los Gálatas es lo mismo que los galos. Y luego se fueron para España. ¿Y cómo les llamamos? Gallegos. Y luego se fueron para Inglaterra, para la isla de Britania. ¿Y cómo se llaman allá? Gales. Entonces, los galos anduvieron por toda Europa. Es una tribu a la que también se les llama los celtas. Celtas o galos. Es lo mismo. Estos vivieron en la parte norte de lo que ya dijimos, la hipótesis de que la carta a los Gálatas se escribió a los Gálatas del norte. Pero en realidad no conocemos en el Nuevo Testamento iglesias de esa parte. Me imagino que sí había,
pero no fueron fundadas directamente por el apóstol Pablo. Entonces, estamos usando la palabra Galacia refiriéndonos a esas iglesitas, a esas iglesias primeras que se mencionan en Hechos 13 y 14. Luego en el versículo 4 tenemos el saludo cristiano. ¿Cómo se saludan los cristianos? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo cristiano, ¿verdad? La palabra gracia. ¿Cómo? En el 3. Versículo 3, ¿verdad? Ya aquí no veo, hermano. Sí, versículo 3. El saludo cristiano incluye dos cosas: la gracia y ¿qué más? La paz. Muy bien. Eso, ya la hermana nos dijo, paz, shalom. Shalom es una palabra, ¿cómo? Hebrea, que quiere decir paz, como Shalomo, Salomón, o como Yerushalayim, Jerusalén. Todas estas palabras tienen la palabra Shalom, que quiere decir paz. Pero antes del saludo judío viene la palabra gracia. ¿Qué palabra conocen por gracia en griego? ¿Cómo? Gracia. Caris, de donde viene carismático. ¿Eh? Caris quiere decir gracia. Y también después en plural, carismata quiere decir dones. De ahí viene la idea de la iglesia o de los grupos carismáticos, tener los dones del Espíritu. Pero la palabra gracia, charis, este es el saludo estrictamente cristiano. En el mundo del apóstol Pablo era común en el idioma griego que se saludaran usando otra palabra muy parecida a esta. Es la palabra charein. Charein, que quiere decir gozo, felicidad, alegría. Entonces los griegos, ¿cómo se saludaban? Gózate. That's charein. Los cristianos cambiaron charein por charis, que es gracia. No la alegría de vivir, sino la gracia, que es el don concedido por Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace que nosotros nos podamos saludar como cristianos, que hemos sido inmersos, hemos sido introducidas a una nueva forma de vida envuelta en el favor divino, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Es la esfera donde vivimos los cristianos, la gracia. Rodeados. Es el aire que respiramos. Es la fuerza que nos da vida. La bondad y misericordia de Dios que experimentamos en nuestra vida. Y es lo más maravilloso que puede tener cualquier ser humano. Y por eso es lo que se les desea a los cristianos al saludarlos. Gracia. Y luego se combina, como buenos judíos que eran los apóstoles, con el tradicional saludo judío, que es Shalom. Más completo es Shalom Aleichem. La paz de Dios, la paz sea con vosotros, con ustedes. O paz de Dios para ustedes. Era el saludo
de los judíos. Los árabes tienen el mismo saludo, los musulmanes. ¿Cómo dicen los musulmanes? Salam aleikum. ¿Cómo? Salam aleikum. ¿Fuerte? Salam aleikum. Salam aleikum. Es lo mismo. Shalom alechem. Salam aleikum. Que es paz a vosotros, paz, la paz sea con ustedes. Ese es el saludo judío. La paz de Dios es el estado que resulta de mantener una relación en el pacto de la gracia de Dios con el Señor. Vivir en la vida de obediencia al Señor, en buenas relaciones con Dios, tenemos ahora la abundancia de una vida en paz. Estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora tenemos una alianza de amigos reconciliados con Dios. Esa es la idea judía. Tenemos paz. Y la paz de Dios es el cúmulo de todas las bendiciones que Dios concede a su pueblo. ¿Cuáles eran las bendiciones que disfrutaba el pueblo? La adoración en el templo, el recibir la tierra prometida, esa era parte de la promesa del pacto, ¿verdad? Les voy a dar una tierra, entonces tener tierra, tener el culto, tener una forma de vida instruida por la ley de Dios y por tanto llevar una vida gozosa, pero también en esa vida Dios concedía favores, misericordia de Dios. Van a tener, ¿cómo era la tierra de Canaán? Tierra que fluye. ¿Qué quiere decir? Abundancia para el sostén de la vida. La tierra de Palestina es un lugar muy seco. Toda Palestina, ¿verdad? El hermano que conoce por ahí o no, ya ha sido. Es un lugar, hay tierras, hay partes muy bonitas. Y los judíos ahora han hecho hasta reverdecer el desierto. Pero en la antigüedad era una tierra pobre, árida, fea. En el tiempo de aguas reverdece, pero por unas cuantas semanas y luego todo el año está seco y feo. Entonces la vida ahí es difícil. No sé si ustedes conocen la vida agrícola en México, la vida rural en México o en Guatemala o en Colombia. Mis padres eran campesinos y cuentan cómo en la época de sequía, cómo sufrían, ¿ya? Tenían tierras buenas, pero en la época de secas, ¡ay, Señor! Decía mi madre que andaban ella y sus hermanas y sus hermanos escarbando en la tierra para buscar raíces que les llamaban ojuares, y eso comían porque no había nada que comer. Así eran los judíos. Y por tanto, la paz de Dios significa que tendrían pan en abundancia, que no les iba a faltar el pan, que no iban a tener que oír el toque de alarma que ahí viene un enemigo a atacarnos. No había las sirenas que hoy se oyen en Tel Aviv o en Jerusalén todo el tiempo por la guerra. Esa alarma era angustiosa porque entonces todo el mundo tenía que esconderse, salir huyendo. Mi madre recordaba muy bien, mi abuelo era el secretario de los agraristas en el rancho donde ellos vivían. Los agraristas fueron un movimiento sostenido por el gobernador de Michoacán en esos tiempos, el general Lázaro Cárdenas, que les dio tierras a los campesinos. Pero la Iglesia Católica no estaba muy contenta y le quería arrebatar esas tierras. Entonces se defendían.
vino la famosa Guerra de los Cristeros, por allá 1929, 30. Y mi abuelo, que era el secretario de los agraristas de ahí del rancho, del pueblito donde vivían, tenía el archivo donde el general Cárdenas les había dado las escrituras de propiedad de sus ejidos, de sus tierras. Pero al otro lado del río del mismo rancho vivían todos los terratenientes, los ricos. Y entonces se levantaban las noticias: ahí vienen los cristeros. Y los cristeros eran bandas armadas de la Iglesia Católica, o católicos, ¿verdad?, que decían: Cristo Rey, ¿verdad? Cristo era el Rey. Y por eso le llamaban los cristeros. Y entonces venían y atacaban a balazos, quemaban las cosechas, las casas, y se iban. Entonces cada vez que llegaban los rumores: ahí vienen los cristeros, mi abuelita cogía a mi mamá y sus hermanos y hermanas y a huir al cerro. Se iban a vivir en el cerro, a escondidas. Tenían un tío que vivía por allá lejos en el cerro y allá se iban a esconder. Así vivían los judíos. Tener la paz es tener la tierra, tener pan y estar en paz sin que los atacara ningún enemigo. Por eso hay el salmo que dice: dichoso el pueblo que teme a Jehová, ¿verdad? Es el pueblo que no tiene que oír la alarma ni el grito de guerra, y que donde los campesinos pueden sentarse en el porche de su casa, ver a sus hijos crecer, tener su higuera, su vid y su trigo y comérselo en paz. Esa es la idea de la paz, la totalidad de los bienes de prosperidad que Dios concede a su pueblo. Eso se da por el Evangelio. Hermano. Pastor, pero está bien lo que usted explica, pero yo digo, ahí cesa lo que llaman, entre comillas, paz, porque si la persona tiene una tierra, ¿verdad?, y los terratenientes siempre quieren arrebatarle al pobre campesino el pedazo de tierra que tiene para cultivarlo y para sobrevivir, entonces tiene que enfrentársele, porque a la buena no se puede, tiene que ser a la mala. ¿Sí? Y por eso siempre va a estar uno buscando la paz, pero es que cada quien quiere hacer lo que le da la gana con los demás, y eso no es permitido tampoco. ¿Sí? Mi abuela y mis mamá y mis tías y mis tíos, que eran más chiquitos, huían, pero todos los hombres a coger el rifle, la carabina, y a defenderse a balazos contra los cristeros, ¿verdad? Sí, había que estar en pie de guerra todo el tiempo. Entonces, como ven, aún hasta el día de hoy los judíos tienen que serlo, por culpa de ellos mismos, porque ellos fueron los que atacaron, pero les va a tocar también tener que vivir en los refugios subterráneos, antiaéreos, ¿verdad?, huyendo. Y por eso el anhelo grande de Israel era tener paz, un tiempo de paz, que florecieran los pueblos, los ranchitos, las ciudades, que tuvieran prosperidad, donde la gente pudiera estar tranquila en sus hogares. Eso no les pasó con mucha frecuencia, y por eso el anhelo grande de Israel era tener paz. Y el más grande deseo es: la paz sea contigo. Bueno, los cristianos juntaron esos dos saludos, el judío y el griego, y los transformaron en uno solo, pero cambiando el gozo griego por la gracia cristiana, y la paz
hebrea. Y esos dos elementos son los que se dan en el Evangelio, como bondad y como don divino. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí están, ¿de dónde provienen esos dones? No del buen deseo de nosotros, sino de la bondad de Dios, que es Padre. Dios Padre y el Señor Jesucristo. Los judíos llamaban, sí, a Dios Padre, pero es el Padre de la nación. Sin embargo, nunca desarrollaron la idea de llamarle Padre individualmente. Eso lo aprendieron los cristianos de Jesús, que le llamó a Dios mi Padre. Padre. Todo el tiempo Jesús se dirige a Dios como su Padre. Pero también enseña a los cristianos a orar, Padre nuestro. Dios deja de ser un Dios lejano, un Dios apartado, y se convierte en el Padre. Y Jesús usa la palabra Abba en hebreo. Y Abba quiere decir papi, papito. ¿Verdad? Es un término del niño que confiadamente corre a los brazos de su papá y lo ama y le dice papito, y el papá lo recibe, lo apapacha, lo cuida por ternura. Eso es nuestro Dios. Y eso solo lo reveló Jesucristo. Y aprendemos a vivir a Dios, a vivir con Dios, como en la casa los bebitos viven seguros en las manos de un Padre misericordioso y fuerte. Y en segundo lugar, eso solamente es posible por Jesucristo, porque nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Conocemos a Dios como Padre únicamente en Jesucristo. Dios es el Padre de Jesús. Ese es el uso principal del concepto de Padre en la Escritura. Hay, digamos, 2 o 3 ideas generales acerca del Padre. Uno es el concepto nacional, que es el que usaba Israel. El Padre como el originador de toda la nación. Dios es el Padre de Israel. En segundo lugar, Dios como el origen de toda la existencia en el universo, es decir, como creador. Así como los padres procrean a sus hijos, engendran a sus hijos, Dios es el que ha engendrado todo este universo. Ese es, digamos, el concepto cosmológico del Padre. El concepto de Israel es el concepto nacionalista del Padre. Pero el concepto bíblico central es que Dios es Padre porque tiene un hijo y se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es su hijo, y por eso hablamos del Hijo de Dios. Nada más que el hijo no está solamente pensado en la forma en que nosotros tenemos hijos. Yo tuve mi primera hija, pues que a la edad de 29 años por allá. Por 20 y tantos años yo no era padre. Y ninguno de los que estamos aquí en los primeros 15 años fuimos padres, ¿verdad? Hasta después de mucho tiempo. Ahora, mucha gente piensa que así es la paternidad de Dios en Cristo, pero no es así. La paternidad de Dios es eterna. No, allí no importa el tiempo. Dios ha sido Padre siempre.
Y el Hijo ha existido siempre. No hubo un tiempo en que no hubiera Hijo, en que el Padre fuera soltero, ¿verdad? Que no fuera padre, que era un joven, ¿no? Dios eternamente ha sido el Padre, porque eternamente ha existido el Hijo. Bueno, esa es la gran enseñanza del Evangelio. El Hijo eterno de Dios, que estaba en el seno del Padre, como dice Juan, el Logos que estaba con el Padre y era Dios mismo. La filiación, el hecho de ser hijo de Jesús, de Jesucristo, es ser hijo eterno. Todo el tiempo, toda la eternidad, la segunda persona de la Trinidad fue hijo de Dios. Muy bien. Hermano, una pregunta. ¿No es arameo el Abba? Es tanto hebreo como arameo. Coinciden ahí los dos. Y en el tiempo de Jesús se hablaba el arameo, así que se usa como arameo, sí. Pastor, Sí, hermano. Un Un momentito, la hermana. Es por turno, ¿verdad? Disculpe la interrupción, pero siempre que hablamos del poder inmenso, el todopoderoso, el omnipotente, todos sabemos que Dios, pero también nosotros tenemos claro que hay una Trinidad, hay un poder que se conjuga entre Padre, Hijo e Espíritu Santo, que no es cualquier cosa entenderlo, ¿verdad? Para nosotros los pobres humanos. Entonces, la pregunta mía concreta va relacionada con los judíos. Ellos no alaban ni veneran a Jesús, sino únicamente a Dios. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí, o sea, por Jesucristo. Entonces, ellos ninguno se va a salvar si no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿para dónde se van? No hay más que dos. Ahí es o lo tomas o lo dejas. O lo tomas o lo dejas, si pienso yo, porque Sí. por donde miro y investigo y esto, yo digo, pero entonces, ¿cómo quedan ellos? Sí, no hay más. Creo que dice Hechos 4:12. Se lo saben de memoria. Sí, no hay otro nombre bajo el cielo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Jesucristo es el único Salvador ayer y hoy y por los siglos. Adán se salvó por Cristo Jesús, por el Evangelio. Abraham se salvó por Cristo Jesús. Noé y todos los santos del Antiguo Testamento fueron redimidos por Cristo, por fe en el que había de venir. Dios obró de tal manera que esa fe que conectó a los patriarcas con el Señor era la fe de Cristo Jesús. Miraban hacia Jesucristo, algunos sin saberlo, sin darse cuenta, pero era la misma fe. No hay otro modo de salvación. Y el que rechaza a Jesucristo, como dice Jesús mismo, el que en Él cree, ya es salvo. Y el que no cree, ya es condenado. En el capítulo 5 de Juan dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así que el sistema religioso judío por sí solo, cerrado en sí, es un fracaso. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en esta carta. Hermana. Ahorita están recordando un hecho que tuvo el primer testamento, del Antiguo Testamento, ¿no? De una tribu que se llama los recabitas. Sí, recabitas, ¿no? Recabitas. De Recab, sí. ¿No? Que ellos fueron obligados con ellos no
no conocían de Dios, pero hacían lo que decía la ley. Y el Señor los justificó a ellos. Otros se conocían, no lo hicieron, justificó más bien a esos que no la conocían, pero hacían lo que decía la ley. Es una pregunta. Bueno, conversación, otra. En los tiempos de Pablo, ¿había una ciudad cosmopolita? ¿Cuál era? ¿Jerusalén o era Grecia? ¿Y Jerusalén o qué? Había una ciudad cosmopolita, o sea, se reunían todos. ¿Era Jerusalén o era Grecia? Bueno, O ambas, no sé, ¿verdad? en un sentido Jerusalén era cosmopolita. Nosotros vemos en Hechos 6 que había viudas que no hablaban hebreo, pero eran judías. Habían regresado de otras ciudades en el mundo que no eran ciudades judías. Ahora vivían en Jerusalén, pero ya no hablaban el idioma de Jerusalén, hablaban el idioma griego. Así que en ese sentido ya era una ciudad cosmopolita. En Hechos 2, en la historia del Pentecostés, ¿cuántos pueblos se mencionan ahí que estaban en Jerusalén? Partos, medos, elamitas, árabes, romanos, de todo el mundo estaban en Jerusalén. Era una ciudad que atraía cuando menos 3 veces al año a muchos extranjeros. Muchos de ellos con tradición judía, eran judíos que vivían en otros países y anhelaban siquiera una vez en su vida ir a Jerusalén. Y entonces peregrinaban a Jerusalén. De modo que era una ciudad cosmopolita. Al mismo tiempo, Jerusalén era una ciudad o era un enclave muy duro ¿qué diríamos? No quiero decirle racismo, pero sí de celotismo, celo religioso, que despreciaban a todos los gentiles, siguiendo el concepto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solamente ustedes son el pueblo escogido, ningún otro pueblo. Entonces ellos desarrollaron este orgullo. Y en ese sentido, aunque había gentes de todo el mundo, ellos como que lo trataban de ignorar. Era una ciudad, era un enclave muy fanático, que quería expulsar, si fuera posible, a todos los judíos que inclusive